Andamos por el desierto de la vida, caminando cual peregrinos sin hogar, soportando el dolor de las espinas y luchando cual barca en tempestad. La fuerza irresistible de mi Dios me levanta cuando débil yo me encuentro. No importa los azotes del desierto, de su mano andaremos tú y yo. La fuerza irresistible de mi Dios me levanta cuando débil yo me encuentro. No importa los azotes del desierto, de su mano andaremos tú y yo. Los vientos nos azotan cada día, pensamos que vamos a desmayar, porque solos en la lucha no podemos, necesitamos la fuerza de Jehová. La fuerza irresistible de mi Dios me levanta cuando débil yo me encuentro. No importa los azotes del desierto, de su mano andaremos tú y yo. La fuerza irresistible de mi Dios me levanta cuando débil yo me encuentro. No importa los azotes del desierto, de su mano andaremos tú y yo. La batalla, qué duro y qué difícil avanzar, cuando todas mis fuerzas se me acaban, siento que Cristo me viene a levantar. La fuerza irresistible de mi Dios me levanta cuando débil yo me encuentro. No importa los azotes del desierto, de su mano andaremos tú y yo. La fuerza irresistible de mi Dios me levanta cuando débil yo me encuentro. No importa los azotes del desierto, de su mano andaremos tú y yo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no, ¿de qué más? Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. A su nombre sea la gloria. Yo quiero hablarles acerca de este tema, tesoros en vasos de barro. Bendito sea el Señor. La palabra nos enseña que tenemos
un tesoro. Este tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro extraordinariamente grande y valioso. Pero no es en vasijas de oro, de plata, de bronce o de piedras preciosas. No. Nuestro cuerpo fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero fue hecho en primer lugar con fragilidad. Una persona puede morirse sencillamente con un simple golpe que le den en la cabeza. No necesita muchas balas. Puede morirse sencillamente que se le detenga el corazón, la respiración por un corto tiempo. Mucha gente son capaces de sostener la respiración por 40, 50 segundos. Algunos son fuertes y pueden hasta 1 minuto, 60 segundos. Pero otros a los 10 segundos ya están sacudiéndose. Como que sienten que la muerte les entró. Es una fragilidad tremenda con la cual fue creado el hombre. Eso sí, si la persona va a ser quitada de la tierra, no depende del hombre, no depende de otro que le quiera quitar la vida. He conocido y he leído noticias de personas que han recibido 50 y hasta más balazos y están vivos y todavía caminan. Los llevaron al hospital, los curaron, les sacaron las balas que pudieron y otras se le quedaron adentro y viven con esas balas ahí adentro. Sin embargo, viven. Y otros medio los tocaron con la parte de atrás de una pistola, de un arma, les golpearon la cabeza un solo golpecito y se murió, porque era el momento, porque era la hora del Señor quitarlo de la tierra, porque el hombre no tiene potestad sobre la muerte. No tiene poder sobre la muerte. Sencillamente, la muerte fue vencida por el Señor en la cruz del Calvario. La muerte fue vencida. Poder en la sangre de Cristo. El Señor le dice a Juan allí en la isla de Patmos: yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo. Nosotros no hemos muerto, morimos en el pecado. El pecado nos mató el alma, el espíritu. Caminábamos como zombies aquí en la tierra. Íbamos y veníamos dirigidos por la carne, pero estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Cristo Jesús, literalmente, su cuerpo fue a la tumba. Murió su cuerpo, como hombre que era. Y se levantó con un cuerpo glorificado, inmortal. Y nunca más volverá a morir. Pero con la sangre derramada de su cuerpo, venció la muerte.
y venció al infierno. Y cuando llega allí le muestra las llaves, y le dice a Juan: tengo las llaves del Hades y de la muerte en mis manos. Así que de ahí en adelante la muerte no puede matar al que le dé la gana, es al que Dios disponga cortarlo o recogerlo de la tierra. Mucha gente es cortada por su pecado, por su maldad, son muertos, cortados. Usted ve tanto corte que hay en el tiempo que vivimos. La mayoría de la gente mueren jóvenes, a balazos, a cuchillazos, muertos en accidentes. Son una cantidad impresionante, pero la mayoría de esa gente que muere en accidentes van borrachos, drogados, atropellan a otros porque van drogados y van borrachos gracias a la cervecera nacional. Poder en la sangre de Cristo. Pero el hombre fue hecho con fragilidad. Es fuerte en Dios. Mire, hermano, nadie será fuerte por su propia fuerza. Porque el hombre no fue hecho para que fuera fuerte por sus propios medios. El hombre fue hecho para que fuera fuerte por el poder de Dios en él. El poder de Dios en usted sí lo hace un gigante, sí lo hace un poderoso. Alabado sea Dios. A muchos en Israel, en el Antiguo Testamento, el Señor les dio no solo nombre. La Biblia habla de hombres que tenían un renombre en la tierra. O sea, eran superhombres. Tenían un supernombre. ¿Por qué? Por su valentía. ¿Quién los había hecho valientes? La presencia de Dios. Toda esa lista que la Biblia enseña acerca de los valientes de David y sus hombres eran peores que una bestia en fuerza. Usted sabe, con un palo, con un trozo o con una espada, como a uno que mató más de 800 en un momento, a espadazos. El que tocaba con esa espada se moría. Y la espada se le pegó, se le metió en la carne de la mano, se le quedó pegada y no se le soltaba. Se hizo parte de su carne. Terrible. Eso no lo puede hacer nadie en su fuerza física. Pero en su fuerza divina es un poderoso. Por eso todo cristiano verdadero no debe ser un cobarde. Un cristiano verdadero tiene que ser valiente. Las características son de valiente. Poder en la sangre de Cristo. Porque cuando la fuerza de Dios vino sobre un hombre llamado Sansón, hermano, fue a una ciudad de los enemigos. La ciudad era amurallada y tenía una gran puerta. No era un portoncito, era una enorme puerta por donde entraban carretas con caballos de guerra, ejércitos entraban y salían. Era una gran puerta. Pero
el Espíritu de Dios vino sobre él. Y la fuerza de Dios, porque nosotros somos fuertes en Dios. En Dios, dele gloria a Él. Que usted no es cobarde porque tiene la presencia de Dios. Aleluya. Y es fuerte en Dios. De lo contrario, llega al templo a dormir. Si no tiene la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que nos mantiene así como activos, como vivos. Así durmamos poco, somos fuertes. Aleluya. Mira, hermano, y ese hombre llegó y tomó los hierros de aquella puerta y los hizo como una concertina. Nadie en lo físico, en lo humano, es capaz de hacer eso. Pero el Espíritu de Dios sí. Redujo aquel gran portón en un bloque de hierro, lo agarró, se lo echó al hombro y lo subió a una loma. ¿Quién sabe cuántos quintales de hierro llevaba cargando? Pienso que un pick-up se hubiera quedado por allí en la peña. Pero ese hombre parecía un tractor. Porque el poder de Dios lo va a hacer diferente a usted, a todos los demás seres humanos. El poder de Dios. El poder de Dios. No fuimos hechos para ser así. Pero cuando el poder de Dios viene sobre nuestra vida, nos extrañamos, nos asombramos. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Nos asombramos que dormimos menos que los del mundo, que en ocasiones comemos menos que los demás, que trabajamos mucho más que otros. Sí, hermano. Yo a veces me pongo a hacer cuentas. Una noche ya tarde cuando me voy a acostar y me asombro que he trabajado 16, 17 horas. ¿Cuándo un trabajador en una empresa normal hace eso? No, no es capaz. Pero en Dios usted lo puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fuerza. Jehová es mi amparo. ¿Y qué más? Y mi fortaleza. Definitivamente tiene que ser una intervención sobrenatural. Pero Dios creó al hombre con fragilidad. Y el capítulo 2, verso 7 de Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo. Léalo si quiere. Génesis 2, verso 7. Del polvo de la tierra Dios lo formó. Aleluya. Y nos formó frágiles, débiles seres humanos. Débiles. Por eso abundan más los cobardes que los valientes. La cobardía se apoderó de la tierra. Mire, hermano, como uno no podía combatir, formó otro y se formaron las guerrillas. Como un pandillero no podía combatir a otro, por la cobardía se formaron las pandillas. Y hoy
En el tiempo que vivimos le es fácil a un sicario acabar con la vida de una persona, porque no es a fuerza directa, física, es a través de un pedazo de arma que el diablo ha creado para matar y que cualquiera puede accionar el disparador de un arma y matar a otro. A algunos, hasta niños, jugando, han matado a su propio padre. O sea, eso no es una cuestión de qué tremendo. No, eso no es valentía. Eso se llama cobardía. Ser cobarde. Poder en la sangre de Cristo. Ser cobarde. No como antes, que los valientes se hacían a puño limpio y sembraban el terror en los pueblos, en las aldeas, porque al que le pegaban un puñetazo lo quedaba tirado y había que llevarlo al hospital para ver qué le había pasado en el cerebro. Y algunos de un solo puño se morían. Mire, hermano, el hombre más manso en su tiempo. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién era el más manso? Moisés. Un hombre manso, dicho por el Señor. Hombre humilde, sencillo, manso. Eso indica que no peleaba con nadie. Porque cuando se dan las características de la mansedumbre, se enfoca a la paloma. Y la paloma es un ave mansa. No pelea. El más manso de la tierra, pero con el poder de Dios encima, levantó la mano y tocó a un malvado de aquellos que azotaba a los esclavos israelitas que estaban allí. Solo le dio un toque, un coscorrón, y se murió el cliente. Se murió. Esa era la fuerza. Y así sembraban el terror muchos hombres y mujeres también, hermano. Había mujeres que tenían fama de ahorcar gente. Ojalá su esposa no sea de esas. Pero tenían fama. Y la fuerza no era a través de un machete, ni de una piedra, ni de una pistola. Era el puño de la mano. Yo me crié en una finca y yo vi un hombre que le pegó un puñetazo a un caballo y el caballo quedó tirado. Y hubo que irle a hacer ejercicios de respiración para que el caballo no se muriera. Solo con un golpe. Dios nos ha hecho fuertes. Él, el hombre en la tierra, hermano, en la tierra no debiera haber gente pretenciosa, orgullosa, altiva. Hay gente que hasta para caminar, no solo mujeres, hombres, para caminar hasta sacan música y hacen unos aeróbicos caminando. Se les nota el orgullo, la altivez, la pretensión. Pero usted que me escucha a la distancia, fuimos creados del polvo de la tierra, formados de ese polvo. Y el Señor dio una sentencia. Polvo eres y al polvo volverás.
El hombre fue tomado del polvo de la tierra y polvo se va a volver de nuevo. Lo que quiero decir es que ningún ser humano debiera ser altivo, debiera ser orgulloso, pretencioso. Poder en la sangre de Cristo, vanidoso. Hay personas que quisieran caminar por el aire y lo que va ahí caminando es un pedazo de barro que se va a volver polvo. Es barro porque tiene agua por dentro, pero es polvo de la tierra. Satanás, que el Señor lo reprenda, vino a meterle al hombre el orgullo, la altivez, la soberbia. Y hay gente, hermano, que no tienen, discúlpeme la expresión, pero ni segundos pantalones, ni segundas faldas. No tienen ni siquiera para entrar a una paca. Pero usted los ve que un orgullo, una soberbia, una altivez terrible. Ese es un orgullo de pobre. Y ese es peor que el orgullo de un rico. Porque un rico tiene de qué darse color, de qué lucirse. Pero un pobre no tiene. Y el pobre debiera ser la persona más humilde y sencilla, pero la mayoría no son así. Meditando en estas cosas, hermano, meditando en esto, el Señor me llevó a esta palabra porque tenemos este tesoro, el único tesoro que tenemos. La presencia de Dios en nosotros es un gran tesoro. La salvación de nuestra alma a través de la intervención sobrenatural de Dios nos ha hecho instrumentos valiosos en la tierra, instrumentos llenos de gracia. La misericordia de Dios, la gracia divina, el poder divino en nosotros nos hace aceptos. Mire, cualquier persona que tenga la presencia de Dios, la gracia de Dios en la vida, es aceptado por todas las demás personas. ¿Sabe quién es repulsivo? ¿Quién es como un repelente? Aquel que carece de la presencia de Dios. Se tiene 2 o 3 por ahí que hablan con él y que comparten con él, pero no quieren saber de él para nada. Pero la persona que tiene gracia, donde llega, todos quieren ser amigos. Todos quieren compartir con él, con ella. Tiene la gracia de Dios. Es la gracia divina la que lo levanta a usted. No es el título académico que tenga. No. Es la gracia. Es la misericordia de Dios. Es ese tesoro que tiene adentro. Y no podemos descartar jamás que somos vasijas de barro, que somos hechos del polvo de la tierra y que lo que vale en mí es lo que hay de Dios en mí. Eso levanta mi vida. Eso levanta su cabeza. Por eso levantamos las manos y alabamos y adoramos. Levanta esas manos.
No es por la licenciatura que usted tenga. No. Es la presencia de Dios la que lo tiene fuerte, lleno de gracia. Lo que abre las puertas no es la imagen suya, es la presencia de Dios que va adelante. Y si usted tiene un buen empleo, no es por lo que usted sabe, es por lo que Dios le ha otorgado. Porque hay ingenieros, hay arquitectos, abogados, doctores en todas las ramas sin empleo. Sí, Señor. Pero hay gente que no sabe casi nada y tiene un buen trabajo, pero tiene un tesoro por dentro. Hay un tesoro por dentro que lo representa, que lo dirige, que lo guía. El poder de Dios está en él. Aleluya. Qué importante, sin perder esta parte de la escritura, el Señor le habla al profeta Jeremías en el capítulo 18 del libro del profeta Jeremías. Está escrito en el verso 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Detengámonos ahí un momento. ¿Por qué el Señor le tiene que decir a este hombre: vaya a la casa del alfarero? ¿Por qué no le habló en su propia casa? ¿Por qué no le dio el mensaje donde estaba? Porque él necesitaba mirar de dónde salía la vasija. Él necesitaba mirar cuál era la materia principal para hacer la vasija. Él necesitaba ver cómo era procesado el barro. Porque el barro para nada sirve. Hay minas de barro fino que la gente no sabe y no los han descubierto. Y allí están. No sirven para otra cosa. Barro. Pero viene un experto y dice: este barro puede hacer, es la base para el cerámico, es la base para el ladrillo, es la base para esto, y le dio valor al barro. Alguien tiene que darle valor al barro, y quien le ha dado valor a ese barro que está ahí sentado, quien le ha dado valor a este barro que está aquí de pie, es aquel gran alfarero, aquel grande, experto, arquitecto, ingeniero, eterno. Cuando se habla de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la futura morada de los hijos de Dios, se habla que no es hecha de manos de hombre. Y se habla de la arquitectura cuyo arquitecto, dice la Biblia, es el Dios eterno. Él se ha ingeniado eso también. Y será una ciudad extraordinariamente grande, poderosa, gloriosa, y no podrá
habrá ninguna cosa, no habrá ninguna cosa más hermosa, más lujosa, más atractiva que aquella gran ciudad. Nunca conoceremos en la tierra una ciudad que tenga por lo menos una casa con el piso de oro, pero allí serán las calles. Allí estará el oro botado. Hay gente que presumen llevar una cadena de oro y cuando se la quitan tienen negro el cuello, es puro cobre. Y le tienen que estar echando una pomada ahí para limpiarla, para que no se les cambie el color de la piel. Porque una cadena de esas gruesas, si fuera oro, valdría muchos miles de dólares. El cobre es barato. Alabado sea Dios. Pero allí estará tirado el oro. Las puertas no serán ni de cedro, ni serán de caoba, ni de las principales maderas del mundo. Las puertas serán de perlas, de grandes diamantes. Aleluya. De grandes perlas. Nunca ha habido ni habrá después de esto algo similar. Esa será la casa. La casa que espera a todos los fieles, hombres y mujeres transformados por el poder de Dios en la tierra, cambiados totalmente diferentes al mundo, serán los habitantes de la nueva Jerusalén. Si puede alabar al nombre de Dios, alábelo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, somos polvo. El barro tiene que ser moldeado. El barro tiene que ponerse blando para ponerlo en la rueda y empezar a darle la forma. Pero él llegó y empezó a mirar y él hacía una vasija y esa vasija se echó a perder en la mano y él la volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y cuando la palabra habla de transformación, habla de la nueva criatura. Según 2 Corintios 5:17, que habla de la nueva criatura, está hablando que al Señor no le pareció bien la vasija toda distorsionada, torcida, llena de inmundicia, de suciedad, de corrupción, de mentira, de engaño, de brujería, de idolatría. Vasijas llenas de inmundicia. El Señor dijo, no, yo voy a hacer una nueva vasija. Y la hizo según le agradaba. Y por eso la nueva criatura es una vasija nueva. Nosotros no somos remendados. No pasamos por un zapatero esos remendones. No. Nosotros fuimos hechos nuevas vasijas. Nuevas criaturas. Nueva vida. Y entonces la persona se mira
que realmente es nuevo. Es nuevo. La vasija se echó a perder y él la hizo nueva según le parecía mejor hacerla. A él sea la gloria. El verso 5 dice que vino palabra de Jehová al profeta diciendo, verso 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo llevó para darle una lección ilustrativa de lo que era una vasija defectuosa, torcida. Ay Dios, y si hablamos de nosotros, ¿qué clase de vasija era usted? ¿Qué clase de vasija, hermano? Lleno de trampas, de traiciones, de mentiras, de hipocresía, de falsedad, de vicios, de parrandas, de prostitución, de inmundicia. Si éramos unas vasijas, pero con tanta inmundicia que ya no teníamos dónde más meterle. Y el Señor dijo, esa vasija la voy a desbaratar. La voy a desbaratar. Y voy a hacer una como yo quiero. Precioso el Señor. Precioso Dios. Porque Él nos ha hecho como Él quería que fuéramos. Y yo he repetido una frase, que Dios ha hecho de este remanente escogido lo que Él quiso que fuéramos. Sí, Señor. No le vamos a agradar al mundo. No somos agradables a los enemigos ni al mundo, mucho menos al infierno. Somos una oposición abierta al infierno. Que el Señor lo reprenda. Pero eso fue lo que Dios quiso que fuéramos. Eso es lo que Él quiso que fuéramos. Cuando pensamos en esto y volvemos allá al capítulo 4 de Segunda de Corintios, alabado sea Dios, encontramos una forma de trabajar Dios con nuestra vida. Él no nos creó llenos de orgullo, de altivez, de soberbia. Él nos creó sencillos. Cualquiera de ustedes y yo nos podemos imaginar cómo fue ese momento tan especial cuando Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra. Y cuando sopla en su nariz aliento de vida, y aquel muñeco de barro empieza a gritar. Y como era un ser vivo ya, puro, limpio, santo. Hermano, Adán conoció realmente lo que era la santidad y la pureza estando parado en esta tierra y viviendo en un cuerpo mortal. Pero él sí probó lo que era
la pureza, la santidad real por dentro y por fuera, a tal grado que la presencia de Dios se movía en aquel bosque, en aquel monte, en aquel jardín llamado el paraíso. Allí se movía la gloria de Dios, la presencia de Dios, y hablaba con él. Nosotros tenemos que luchar y batallar para apartarnos del mundo, del poder de las tinieblas. La sangre de Cristo tiene poder. Y para poder ser fieles a Dios, hay que buscar, hay que orar, hay que ayunar, hay que meterse a leer la palabra. Hay que ir al templo continuamente a buscar a Dios para vivir una vida consagrada, diferente al mundo. Y todavía encontramos un montonón de errores, de defectos. ¿O hay alguno aquí perfecto? Levante la mano. Tal vez de nombre que le pusieron el perfecto. Porque a algunos les ponen nombres, el perfecto. A otros le ponen el nombre, el justo. A otros le ponen el nombre, el santificado. Mire, aquí tenemos a uno que se llama Santos. Dios santísimo. Y así. Pero ese es el nombre. El hecho es otra cosa. Para que nosotros podamos dar una medida y ser realmente esas vasijas que Dios, que el Señor prepara, esas vasijas especiales, hay que pasar por muchas cosas. Hay que pasar por muchas cosas. Y mire, tengo aquí las definiciones de estas palabras y son varias, pero leemos en el verso 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Pero note que ese es el camino para que esta vasija de barro sea purificada y pueda Dios usar esa vasija para que no sea una vasija maloliente. Ya se quedaron callados. No me refiero hoy a que se bañe. Me refiero a una vasija maloliente de mentira, de engaño, de falsedad, de deslealtad, de gente que puede estar allá al lado suyo y comiendo de su propio plato y mañana ya es su enemigo. Son vasijas malolientes. Para eso tenemos que ser atribulados. Alabado sea el Señor. Verso 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Hemos sido derribados muchas veces, pero no destruidos. Hemos sido golpeados por el viento, golpeados por la traición, golpeados por la deslealtad, golpeados por la envidia, por el odio, pero no destruidos.
no destruidos. Alabado sea el Señor. Porque destruir es deshacer y reducir a trozos una cosa material o inmaterial. Pero no hemos sido despedazados. Hemos sido golpeados. Alabado sea Dios. Derribados. Tal vez se quedó derribado por una plaga, por una enfermedad, derribado por un azote económico, derribado por un azote físico, un azote de desempleo, un azote en el negocio que no prospera. Puede ser que está derribado, pero no destruido. Pero este camino de persecución, de luchas, hacen que ese barro, porque hermano, el barro, después que la vasija está hecha y tiene la forma hecha como la quería hacer el alfarero o como se la mandaron a hacer, porque hay gente que manda a hacer una vasija y dice: yo quiero que sea así y así, y así la quiero. Y el alfarero le va a hacer la vasija como usted la pidió. Pero después de hecha, le espera algo duro a esa vasija. A ver, ¿cuántos son vasijas hechas aquí? ¿Siente usted que ya es una vasija hecha? Hay hermanos que dicen: yo ya soy una persona hecha y derecha, dice. Tal vez este hecho de derecho hay que investigarlo. Si realmente es derecho o es torcido. Pero esa vasija le falta un proceso terrible y es el horno. Acá por el oriente hay varias alfarerías y en una ocasión estuvimos viendo cómo el alfarero ya tenía las vasijas listas para procesarlas. Y le pregunté: ¿y ahora qué le falta? Lo más duro, me dijo. Porque aquí le pregunté: ¿y eso que todo ese montón que está allá al otro lado del horno? Esas fueron las que no resistieron, las que no aguantaron. ¿Y qué no aguantaron? El horno. Ese es el proceso. Entonces la vasija está lista, ya hecha, con la forma que quería el alfarero, el que la pidió. Y ahora viene el brillo que le falta. Por eso usted ve que dentro de la congregación hay vasijas de todo tamaño y de todo color. Y hay vasijas muy bien hechas, pero sin procesar. Y como no están procesados, alguien los mira mal y de una vez se le enfrentan. Alguien no les da la mano y dicen: a esta iglesia no vuelvo. Esa es una vasija, pero no ha pasado por el horno. Y en el horno es que se sabe si aguantó, sirvió o no sirvió, o no aguantó, o se hizo un trozo. Alabado sea Dios. Y por eso es que hay vasijas que cuando viene lo duro se rompen, se rajan, se desbaratan, se vuelven pedazos.
Y hay gente que dice, es que esto yo no lo puedo aguantar. Esta prueba que me vino es demasiado dura y no la puedo resistir. Y optan por descarriarse, por venderse como mercadería. Mire, hay gente que se ha unido a esta obra Remanente Escogido. Y cuando han investigado que buscamos a Dios y que oramos, que no es una gran cosa y que no es que estemos todos los días de rodillas, que oramos el mínimo, dicen, oran demasiado, eso no lo puedo hacer yo. Y mejor siguen su camino. El proceso de la vasija ya hecha, la meten al horno y el horno se calienta y empieza a darle el brillo que la vasija necesita o se quiebra. Cuando el alfarero ya dejó que se enfriara un poco el horno para sacar el material, para sacar las vasijas y entregarlas al que las pidió en la forma que las pidió, tiene que ponerse a hacer otras varias, porque se rajaron, se les cayeron las orejas. Sí, hermano, se parten, se rajan por la mitad, quedan hechas pedazos y ya no sirven. Pedro el apóstol habla del fuego de la prueba. No os extrañéis por el fuego de la prueba, como si algo nuevo estuviera o extraño estuviera aconteciendo. O sea, eso es parte de la vida. Parte de la vida son las luchas, las pruebas. Parte de la vida es que alguien lo calumnie a usted, que alguien le diga qué horrible eres. Por lo menos eso es fácil soportarlo. Pero hay gente que no. Hay gente que le dicen, usted es fea. Y de una vez se fue del evangelio.